¿Qué hay que hacer para ser salvo? De la respuesta a esta pregunta depende tu comprensión sobre Dios, el mundo y el futuro. Básicamente, hay dos opciones. O bien tengo que hacer algo para ganarme el cielo, o no hay nada que pueda hacer para merecerlo. Dentro de la primera opción se engloban todas las religiones y filosofías del mundo en las que el hombre debe sufrir, sacrificarse y portarse bien para ir al cielo o alcanzar otra dimensión. Este planteamiento parece lógico. Es aceptado por la mayoría. El que algo quiere, algo le cuesta. Casi todo el planeta comparte la opinión de que el hombre debe esforzarse por merecer la salvación, y si no lo logra, es castigado. Pero, ¿y si eso no es cierto? ¿Y si la salvación no depende de lo que hagas? Quizá durante siglos no hemos entendido bien a Dios y qué nos pide. A continuación vas a descubrir, en 2 minutos, la verdad sobre la salvación. ¿Estás preparado? Comencemos. Hechos 16 da la respuesta más clara a nuestra pregunta. ¿Qué haré para ser salvo? Cree en Jesús y serás salvo tú y tu casa. Pero hay más. Juan 3. El que cree no es condenado. El que cree tiene vida eterna. Romanos y Gálatas dicen que somos salvos por la fe. En Ezequiel 33 Dios no quiere la muerte ni siquiera de los que le rechazan. Si Dios pudiera salvarte sin preguntarte, lo haría. A ti y a todo el mundo. Pero no puede porque te ha creado libre. Aunque le duela, Dios no salvará a nadie que no quiera compartir con él la eternidad. El hombre malinterpretaba la ley como un requisito que cumplir para ser salvo. Pero nunca ha sido así. La ley no te puede salvar, solo puede señalarte el ideal. En Romanos 10, el cumplimiento de la ley es el amor. Jesús dice que si amas a Dios, guarda sus mandamientos. Y es que solo quien le conoce de verdad puede parecerse a él. Obedecer es resultado de una vida transformada, no su causa. Imagina que caes en un pozo y no puedes salir. Llega el rescate y te grita: ¿quieres que te saque? Sí. Pues sube. Si no puedo. Pues si no puedes, lo siento. Tu salvación debe implicar necesariamente algo que no puedas hacer solo, si no, no sería un rescate. Lo único que está en tu mano es aferrarte a la cuerda. Eso en la Biblia se llama fe. Dios es amor y no ha creado a unos para que se salven y otros para que se pierdan. Hay cientos de versículos que invitan a todo ser humano a aceptar la vida eterna. Si no pudiesen hacerlo, Dios estaría mintiendo. En 2 de Pedro 3, Dios quiere que todo el mundo se arrepienta. Ha hecho todo lo necesario para que la salvación dependa de ti. La verdadera fe no te deja donde estás. El contacto diario con Dios leyendo y orando te transforma. Es lo que Santiago 3 define como una fe viva. ¿Y si peco? ¿Y si me equivoco? No te preocupes, 1 de Juan dice que Dios siempre te perdona. Su misericordia es infinita. Isaías 43 promete que no importa lo que hayas hecho, si te arrepientes, Dios nunca más se acordará de tus pecados. Curioso, ¿verdad? Es sencillo, pero costó mucho. El Creador tuvo que morir en tu lugar. Y esa es la clave de la historia. Juan 3:16 resume así toda la Biblia. Léelo. Por cierto, hay algo que nunca lograrás por mucho que lo intentes. Jamás conseguirás que Dios deje de amarte. No lo olvides. Aunque la mayoría piense lo contrario, la salvación no es un premio al mérito, sino un regalo inmerecido. La verdadera religión no es un conjunto de doctrinas o normas que cumplir. Es una relación viva con el Creador que murió por ti y prometió volver a buscarte. Acéptalo y déjate salvar. El resto será una gran aventura.
Un saludo cordial para todos los amigos y hermanos que nos están sintonizando a través del internet. Mi mayor deseo en estos momentos es que la bendición de Dios esté presente en el hogar de cada uno de ustedes. Les habla su hermano Freddy Guzmán. Es para mí un placer y una grande bendición el poder saludarles y compartir desde esta plataforma la palabra de nuestro Dios. Quiero que sepan que mi familia y yo hemos extrañado mucho, pero mucho la compañía de cada uno de ustedes. Echamos de menos sus saludos, sus abrazos, sus muestras de cariño a los cuales hemos estado acostumbrados cada sábado en el templo. Quiero que sepan también que todos ustedes están muy presentes en nuestras oraciones cada día, y aprovecho el momento para darle las gracias también al pastor Rodolfo Cosme por darme la oportunidad de poder compartir con ustedes el mensaje de hoy en medio, ¿verdad?, en este momento de crisis a nivel mundial. Me encuentro aquí en mi hogar, dando, ¿verdad?, donde estamos cumpliendo con el mandato y la orden del gobierno de Puerto Rico a causa de esta pandemia conocida como el COVID-19. Y este virus sabemos que ha recorrido el mundo de una forma muy, pero muy veloz. Dios nos ha dado a mi familia y a mí, ¿verdad?, la oportunidad de poder ser parte de la iglesia de Río Piedra. Antes de comenzar con el tema de esta hora, me gustaría que ustedes me acompañen para elevar una oración. Oremos. Querido Dios y Padre bueno, gracias te damos en esta hora por tus bendiciones, tu cuidado. Gracias por esta oportunidad, Señor. Permite que tu Espíritu Santo descienda sobre cada hogar que está con nosotros conectados y que juntos podamos recibir tu bendición. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén, Señor. Amén. Bien, mis queridos hermanos, los primeros textos bíblicos que vamos a compartir los encontramos en el libro de Romanos. El libro de Romanos, capítulo 8, en esta epístola sabemos que fue escrita por el siervo de Dios llamado Pablo, un hombre de Dios, un siervo del Evangelio. Aquí él nos habla de sus experiencias vividas y de gran parte de las adversidades que él tuvo que experimentar por seguir a Cristo. En el texto 35 dice así: ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación, o angustia, o persecución, o hambre, o desnudez, o peligro, o espada? Como está escrito: por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Qué interesante la palabra de Dios. Dios nos ha dado, ¿verdad?, la oportunidad de tener su palabra. Y Pablo comienza en el versículo 35 haciendo una serie de preguntas. Pero la pregunta principal es la siguiente: ¿quién nos separará del amor de Cristo? Esta pregunta que hizo Pablo no era para beneficio solamente de la iglesia de Roma, sino también para el beneficio de la iglesia que iba a llegar hasta los días finales de la historia de este mundo, que somos nosotros. Lo que el apóstol Pablo quería establecer era lo siguiente: él quería dejar claro, ¿verdad?, y hacer la pregunta para ponernos a pensar si había alguien o alguna posibilidad en este mundo de que alguien pudiera poner alguna adversidad que nos pudiera separar del amor de Cristo. Si había alguien que pudiera poner una distancia o una separación entre nosotros y el amor de Jesús. Fíjate que el apóstol Pablo sabía que el mayor enemigo que ha tenido la iglesia a través de todas las generaciones, a través de todas las épocas, son las adversidades de la vida, que nosotros como hijos de Dios tenemos que enfrentar. Y el mayor esfuerzo que hace el enemigo es tratar de separarnos, ¿verdad?, a la iglesia de ese amor maravilloso de Cristo Jesús por medio del dolor, por medio del sufrimiento y por medio del miedo. Ahora, por eso él menciona una lista de las adversidades más desafiantes que utiliza el enemigo para lograr su objetivo. Estas adversidades han destruido la fe y las vidas de muchas personas que no tienen a Cristo, pero también ha afectado y ha destruido la vida de muchos, ¿verdad?, que en un momento dado le servían al Señor y ha causado problemas en su vida espiritual. Pablo está mencionando 7 adversidades. Él habla aquí, ¿verdad?, que son 7 adversidades que el enemigo utiliza para destruir tu fe y de esa manera llevarnos a separarnos del amor de Jesús. Él menciona en su lista la tribulación, menciona la angustia, menciona la persecución, menciona el hambre, menciona la desnudez, el peligro y la espada. Ahora dime, ¿quién no ha experimentado en su vida una de estas adversidades?
Todos de alguna manera hemos sido atacados por una de ellas. Yo tengo una pregunta para ti en esta hora. ¿Crees tú que hoy en el mundo, en estos momentos y aquí en Puerto Rico, hayan personas que se sienten atribulados? ¿Crees tú que en estos momentos hayan personas que se sienten angustiados, perseguidos, con hambre, desnudos, en peligro, que su vida está en peligro, que se sienten amenazados de muerte? Yo estoy seguro que tu respuesta es sí. No hay duda que nosotros, mis queridos hermanos, estamos viviendo en los últimos días de la historia de este mundo. Hoy estamos enfrentando una crisis a nivel mundial nunca antes vista. El mundo ha sido impactado en tiempos anteriores por huracanes, por terremotos, por sequía, por inundaciones, por hambrunas, pero nunca habíamos experimentado nada como el COVID-19. Esta pandemia ha detenido al mundo. Este virus tiene al mundo acorralado, podríamos decir, es un enemigo invisible, dicen los científicos. Tiene al mundo sumergido en una desesperación, en una impotencia, el mundo está viviendo en temor, en angustia, el mundo está paralizado económicamente, está paralizado, mi hermano, de una forma tremenda. Estamos viviendo en un aislamiento social, nos tiene también en un aislamiento familiar, y hay mucha gente en estos momentos, mis hermanos, que están teniendo problemas mentales y problemas emocionales a causa de esta pandemia. Con esta lista de adversidades que hemos mencionado, el enemigo procura destruir a los habitantes del mundo, pero muy en especial a la iglesia de Cristo. El mayor propósito del enemigo es impedir que la iglesia siga predicando, impedir que la iglesia siga bautizando, que la iglesia siga avanzando, para detener la marcha. Él quiere que la iglesia se detenga, ¿verdad? Y no quiere que nosotros sigamos hacia adelante, hacia la tierra prometida. Pero nosotros sabemos que el Señor está con nosotros. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y la amenaza está presente. Ahora, ¿por qué el enemigo nos odia tanto como iglesia? Versículo 36 de Romanos 8 dice: como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Fíjate que el texto dice por causa de ti, dice Pablo. ¿Por causa de quién? Por causa de Jesús. Porque el hecho de que nosotros nos hayamos entregado a Cristo, que nosotros nos hayamos, ¿verdad?, puesto de parte del Señor y hayamos abandonado el pecado, el enemigo quiere destruirnos todo el tiempo si fuera posible. No puede ver a un hijo de Dios venciendo el pecado. Él no soporta ver a una familia orando y cantando, lleno de paz, lleno de gozo, preparándose para el encuentro con Cristo. Él no quiere eso. Somos contados como ovejas de matadero. Esto significa que somos los más buscados de la tierra. Somos las personas que estamos sentenciados a muerte según el pensamiento del enemigo. Pero quiero decirte una cosa en esta hora. El enemigo no puede. No puede porque la mano poderosa de Jesús está sobre tu familia. Porque la mano poderosa de Jesús está sobre ti, está sobre mí y está sobre la iglesia también. Ahora, la gente hoy se siente amenazada de muerte y la única alternativa que tienen los científicos para cada familia es la cuarentena. Pero nosotros como cristianos no tenemos una sola alternativa. Nosotros tenemos muchas opciones. Nosotros podemos tener la seguridad de que si permanecemos en Cristo estaremos protegidos. Nosotros tenemos la opción de vivir confiados en las promesas de Dios, que están registradas en su palabra. Tenemos el poder de la oración. Tú y yo tenemos la opción de refugiarnos en la palabra, porque en la palabra de Dios hay esperanza. Hoy existen personas muy confundidas. Hoy existen personas que están pensando que esta pandemia es un castigo de Dios. Sin embargo, la Biblia, en ella encontramos una opinión muy distinta acerca de Dios. Por ejemplo, en Juan capítulo 3, versículo 16, un texto muy conocido, dice: porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ahora, ¿cómo pensar que un Dios que entregó a su Hijo para morir en nuestro lugar nos va a castigar de esta manera? En Jeremías capítulo 31, versículo 3, dice allí la palabra de Dios: Jehová se manifestó a mí hace ya mucho tiempo, diciendo: con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. ¿Cómo pensar que un Dios que ha prometido amarnos con un amor eterno,
que tuvo que ser allí crucificado en la cruz, que fue allí al Calvario, que nos compró a precio de sangre, sin importar quién tú eres, sin importar quién soy yo, que no importa lo profundo que caímos en el pecado, Él decidió morir por nosotros. Un Dios que nos ha extendido su misericordia. ¿Cómo nosotros pensar que Él nos va a castigar con una pandemia que ha traído angustia, dolor y sufrimiento a este mundo? Mi hermano, eso no tiene sentido. La Biblia y el Espíritu de profecía indican quién es el causante de esta pandemia, del sufrimiento mundial. Juan capítulo 10, versículo 10, presenta allí y habla allí de un ladrón. Sabemos que ese ladrón identifica a Satanás. El ladrón, dice el texto bíblico, no viene sino hurtar, matar y destruir. Y Jesús añade, pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Alabado sea el nombre del Señor. Dios te desea todo lo mejor del mundo. Dios te ama de una forma especial. Y 1 Pedro 5:8 dice allí también, el Señor nos invita como cristianos a velar, que estemos listos, que estemos pendientes, que tengamos la guardia arriba. ¿Por qué? Porque el diablo anda como león rugiente buscando a quien devorar. ¿Te acuerdas la experiencia de Job? Cuando el Señor hizo aquella reunión especial, que Satanás fue allí a representar la tierra, que el Señor le preguntó, ¿qué haces? ¿De dónde vienes? Y el enemigo contestó, yo vengo de rodear la tierra y andar por ella. El enemigo continuamente está andando y rodeando la tierra para crear dolor, para crear sufrimiento. Apocalipsis capítulo 12, versículo 9, dice que el diablo engaña al mundo entero. Y le hace pensar también, mi querido hermano, que todos los desastres, que todo el dolor que él provoca, vienen de parte de Dios. Y el versículo 12 dice que ha descendido a la tierra con grande ira porque él sabe que le queda poco tiempo. Y esto no es todo. Cuando usted va al libro Conflicto de los Siglos, en el capítulo 37, titulado El conflicto inminente, allí usted va a ver que el causante de todas las desgracias humanas, de los huracanes, de los terremotos, de las pandemias, es el enemigo. Porque él quiere destruir vidas que todavía no hayan conocido a Jesús. También dice ese libro que nosotros, como hijos de Dios, debemos desarrollar una fe capaz de vencer el cansancio, de vencer el sueño y el hambre en estos últimos días. Y solamente es posible si tú y yo nos aferramos al poder de la oración, si tú y yo dependemos de la palabra de Dios. Lo que no podemos contradecir es que Dios en muchas ocasiones tiene que permitir que el enemigo lleve su obra a cabo. En muchas ocasiones Dios permite que el sufrimiento llegue de parte del enemigo para mostrarle a las naciones que van por el camino equivocado y que tienen que entender que necesitan de Dios. Y de esa manera puedan entender que sin Dios, tú y yo y el mundo somos presas del enemigo. Que solo Dios puede realmente dar paz al mundo. Que solamente en Cristo hay protección. Que solamente Jesús puede vencer al enemigo. Y si tú y yo estamos con Él, vamos a ser victoriosos también. El hijo pródigo recapacitó en medio de la adversidad. También Dios lo permite porque no pueden forzar al mundo a escoger el camino de la bendición. Hay dos caminos. Está el camino de la bendición y está el camino del sufrimiento, del dolor. El camino de la bendición lo trazó Jesús en la cruz del Calvario. Pero el mundo quiere ir por el camino del dolor. Ha escogido ir por el camino del sufrimiento. Y está experimentando las consecuencias de sus malas decisiones. ¿Cuántos hijos nuestros han tenido que enfrentar situaciones difíciles porque no han seguido el consejo de sus padres? Dios no es el causante del sufrimiento. Hemos sido nosotros por nuestras malas decisiones que hemos tomado en la vida. Mira cómo lo presenta Juan capítulo 3, versículo 19. Dice así: y esta es la condenación, que la luz vino al mundo y los hombres amaron más las tinieblas que la luz, porque sus obras eran malas. El problema está en las malas obras. El mundo y sus habitantes escogieron las tinieblas. Pero a pesar de todo lo que hemos dicho, a pesar de todo lo que hemos presentado, todavía hay esperanza. ¿Sabe por qué? Porque todavía la puerta de la gracia está abierta. Es cierto que Dios tiene 7 placas preparadas para el tiempo del fin, pero eso no se es ahora. Eso será cuando el tiempo de gracia termine. Ahora Dios te ama. Ahora Dios anda buscándote. Dios quiere salvarte y Dios quiere que tú seas parte de su reino. En Juan capítulo 3, versículo 20 dice:
allí que la solución para este problema está en que el mundo y el ser humano se vuelva a la luz para que sus obras malas sean reprendidas, para que sus obras malas sean eliminadas y nuestros pecados sean perdonados. Hay poder en la sangre de Cristo. Es que la única solución verdadera es Cristo. Él es el que puede detener el COVID-19. Este virus tiene la tierra enferma y Jesús es el único que puede traer sanidad. Según 2 Corintios 7:14. Si se humillara en mi pueblo, dice el Señor, un llamado contundente, un llamado de amor, de misericordia. Si se humillara en mi pueblo sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren y buscaran mi rostro y se convirtieran de sus malos caminos. Dice la palabra que Dios nos invita. Hay 4 pasos que tenemos que dar. Humillarnos, buscar el rostro de Dios. Debemos orar y debemos convertirnos y arrepentirnos de nuestros pecados. Y dice el versículo 2, y entonces yo oiré desde los cielos y perdonaré sus pecados y sanaré la tierra. Alabado sea el nombre del Señor. Qué linda noticia, hermano. Saben que nuestro Dios es el que tiene la solución a los problemas del hombre. Dios es el único que tiene el poder para terminar con este virus. Ante esta pandemia, las naciones más poderosas del mundo están impotentes. No han podido vencer a este enemigo que ha cobrado en Estados Unidos más de 500.000 de personas contagiadas. También en Italia, en España, en el mundo entero. Esta pandemia es un enemigo invisible. Tiene las mismas características de la persona que lo originó, Satanás. Ahora, no podemos permitir nosotros, no podemos permitir, mi hermano, que nada de lo que estamos viviendo hoy nos desenfoque de nuestra misión y visión 2020. Estamos viviendo en momentos históricos, estamos viviendo en momentos proféticos, estamos en los días finales, estamos en el tiempo que Daniel pensó que él iba a estar presente. Estamos viviendo en los tiempos que los discípulos pensaron que iban a llegar. Y estamos viviendo en los tiempos donde Pablo pensaba estar. Pero el Señor nos escogió a nosotros. Dios te escogió a ti, escogió a tu familia para que seamos representantes de Jesús en la tierra. Representantes de Cristo. Ahora, por eso, cuando tú y yo vamos al supermercado, cuando vayamos al supermercado, cuando vayamos a la farmacia, cuando vayamos a la gasolinera, no tenemos por qué ir en desesperación. No tenemos por qué hacer eso. La gente tiene que ver que en tu vida y en la mía está la paz de Cristo. Que tú y yo representamos al Dios poderoso. Nosotros no podemos permitir que el enemigo nos desenfoque de este plan lindo que Dios tiene para nosotros como iglesia y como familia. Tenemos varias herramientas que nosotros podemos utilizar en estos momentos difíciles para nosotros ser victoriosos. Y lo más importante de todo es que tú y yo confiemos en Dios y confiemos en sus promesas. Nosotros debemos orar mucho más de lo que estamos orando hoy, porque en la oración hay poder, mi hermano. Debemos de estudiar la Biblia más de lo que estamos estudiándola hoy, pero escudriñándola, adentrándonos en la palabra, porque en la palabra es lo único que puede fortalecer nuestra mente en estos días difíciles. Es la única que puede fortalecer nuestra fe. Y si hay algo que tú y yo necesitamos en estos días, es mente fuerte y mucha fe. Mucha fe. Confiar en ese Dios maravilloso. Debemos también pedirle a Dios que nos llene de su Santo Espíritu. ¿Sabes que el Espíritu Santo es el que nos va a dar la victoria? ¿Sabes que el Espíritu Santo es quien nos va a sellar para la vida eterna? Es importante que cada familia esté llena del Espíritu Santo. También la testificación es importante. Decirle a otros que Jesús es un Dios salvador, que Cristo murió por ellos también, para que también ellos puedan sentir la paz que hoy tú y yo tenemos. Tú y yo necesitamos separar momentos para orar. Haciendo todas estas cosas, es que vamos a tener raíces profundas como cristianos. Es que vamos a ser fuertes. En nuestra propiedad teníamos un árbol que el huracán no pudo derribar. ¿Sabes por qué? Porque tenía raíces profundas. Muchos árboles cayeron, pero ese árbol no cayó porque sus raíces estaban profundas en la tierra, porque sus raíces estaban entrelazadas en la roca. Y nosotros como cristianos tenemos que entrelazar nuestras raíces en la roca que es Cristo Jesús. La iglesia adventista ha sido un pueblo bendecido a través de la historia.
Somos una iglesia profética con un mensaje poderoso para estos últimos días. Dios ha puesto en nuestras manos, mi hermano, la responsabilidad de llevar este mensaje por todo lugar. El propósito principal del enemigo es detener la iglesia e impedir que este mensaje de salvación llegue a toda nación, pueblo, tribu y lengua. Es cierto que hoy los micrófonos de nuestra iglesia están apagados. Es cierto que el edificio donde nos reunimos está cerrado. Pero lo que el enemigo no podrá apagar jamás es la voz tuya, ni la mía, ni la de la iglesia. Nosotros seguimos predicando y muestra de eso es hoy estamos predicando a través de las redes sociales y damos gloria a Dios por eso. Porque el enemigo cerró el lugar donde nos reunimos, pero hoy hay más de 50 casas de oración. Hoy tenemos 50 iglesias, porque tu casa es una iglesia. Tu casa debe convertirse en casa de oración para todo el mundo, para todos tus vecinos. Es la casa que hoy Dios tiene, es la iglesia que hoy Dios tiene en diferentes lugares del este, para que tú y yo prediquemos el evangelio. El enemigo no podrá destruir nuestra fe, no puede destruir nuestra fuerza de voluntad. Nosotros tenemos que seguir hacia adelante en el nombre de Cristo. Por eso mi invitación en esta hora es que no te rindas, que sigas hacia adelante. Estamos llegando a la meta, que ya Jesús viene pronto. Estas fueron las herramientas que utilizó Jesús para vencer al enemigo allí en el desierto. Si las utilizamos diariamente, vamos a mantenernos enfocados para enfrentar el temor, el desasosiego y la angustia que está arropando el mundo. De esta crisis que estamos viviendo hoy, la iglesia de Río Piedras, la iglesia mundial, debemos salir fortalecidos, porque son las adversidades de la vida las que nos hacen fuertes y nos preparan para vencer las que están por venir. Las adversidades no significan que Dios nos haya abandonado, es todo lo contrario. En la adversidad es cuando tú y yo podemos ver el amor de Dios y su poder obrando al favor de nuestra familia y de cada uno individualmente. Fíjate que el poder de Dios, Daniel lo pudo ver cuando estuvo en la adversidad donde fue lanzado en el foso de los leones. Allí Daniel pudo ver que el ángel de Jehová estaba con él. Aquel ángel que lo cuidó cerró la boca de los leones. Fue en el horno de fuego que los 3 hebreos pudieron ver la promesa que Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Los hebreos se dieron cuenta que no estaban solos en esa adversidad, que Jesús estaba con ellos en el fuego. Moisés, el amigo de Dios, el gran amigo de Dios, vio el poder de su Dios cuando estaba frente al Mar Rojo y vio que el poder de Dios lo abrió para que él y el pueblo caminaran en seco. Yo alabo el nombre de Dios por eso. Y en medio de esta adversidad que estamos viviendo hoy, tú y yo vamos a ver el poder de Dios obrando en nuestro favor en estos últimos días. Y mira cómo dice Romanos 8:37. Mira cómo dice: antes, en todas estas cosas, en medio de la tribulación, de la angustia, de la persecución, del hambre, en la desnudez, en el peligro, en espada, dice el versículo 37, antes, en todas estas cosas, somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni potestades, ni principados, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa que el enemigo invente, ni el coronavirus tampoco podrá apartarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Alabado sea el nombre del Señor. Dios nos invitó a ser victoriosos. Tú y yo tenemos la victoria garantizada. Tenemos que confiar en Jesús. Tenemos que dejar que el Espíritu nos guíe. Hoy el mundo anhela que esta pandemia termine. Muchos seguirán siendo los mismos. Volverán a su estilo de vida normal. Volverán a tomar las cosas donde las dejaron. Volverán a su rutina diaria, a abrir sus negocios. Otros seguirán detrás de los placeres. Otros volverán a sus trabajos. Pero la iglesia, desde este punto en adelante, no puede ser la misma. Nuestra relación con Dios no puede ser la misma. Tenemos que prepararnos para el encuentro con Cristo. Satanás sabe que la iglesia es la luz del mundo. Él desea convertir al mundo en un valle de sombra y de muerte.
a través de esta pandemia que ha traído, ¿verdad?, para crear temor y angustia. Pero nosotros podemos decir, como dijo David, tú y yo podemos cruzar, mi hermano. Tú y yo podemos cruzar en victoria. Porque en el Salmo 23 dice, Jehová es mi pastor y nada me faltará. Y aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Alabado sea el nombre del Señor. El Señor nos ha prometido que Él estará con nosotros, que va a cruzar con nosotros por el valle de sombra y de muerte. Y dice este Salmo en su parte final, dice que, y en la casa de Jehová moraré por largos días. El bien y la misericordia me seguirán, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Es que antes de llegar a la casa del Padre, tenemos que pasar primero por el valle de sombra y de muerte. Pero Jesús va con nosotros, porque Jesús está comprometido a llevar a tu familia al reino de los cielos. Y Jesús no falla. Jesús es un Dios que cumple su palabra. ¿Crees tú en eso en esta hora? Y recuerda, mi hermano, recuerda que lo más importante es lo que hemos aprendido como cristianos de esta pandemia. Y nosotros hemos aprendido que no podemos depender como cristianos solamente de un sermón en la iglesia los sábados. Que no podemos seguir siendo cristianos que dependamos de lo que el maestro de escuela sabática nos va a enseñar en la clase. Hemos aprendido que no podemos ir al templo solamente los sábados a las 11. Hemos aprendido que Dios desea que aprendamos a tener una vida devocional y personal con Jesús. Hoy debemos aprovechar esta cuarentena para desarrollar una relación personal con Jesús. Hoy Jesús desea estar contigo a solas en tu casa. Este tiempo Jesús quiere pasarlo contigo como un día lo pasó con Zaqueo. Zaqueo, desciende porque hoy es necesario que yo vaya a tu casa. Fueron palabras de Jesús. Jesús quiere estar contigo en tu casa. En las noticias hemos visto que los médicos recomiendan que tu sistema inmunológico esté fuerte para que físicamente tú puedas soportar el virus. Pero yo quiero decirte que el sistema inmunológico espiritual también debe estar fortalecido para resistir los embates del enemigo. Recuerda que nuestra lucha no es contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra malicias en los aires. Por lo tanto, debemos tener bien puesta la armadura de Dios para que podamos resistir los dardos de fuego del enemigo. Andar todo el tiempo en compañía de Jesús, eso es importante. No podemos bajar la guardia, mi hermano. Nosotros tenemos que tener la guardia arriba todo el tiempo. En mi comunidad de Caimito siempre ha habido un gimnasio de boxeo. Y un día mi mejor amigo y yo quisimos ser boxeadores. Y llegamos al gimnasio. Y yo recuerdo que el entrenador nos recibió y rápido comenzó a darnos instrucciones. Comenzamos a entrenar. Y lo que él siempre nos decía, lo más importante es que tengas tu guardia arriba. Siempre ten la guardia arriba. Porque de esa manera evitarás los golpes. Y qué lindo saber que así mismo es nuestra vida espiritual. Si tú y yo mantenemos la guardia arriba, confiado en Jesús, nos ponemos la armadura que debemos tener puesta, el Señor nos dará la victoria. El Señor es bueno, mi hermano. Dios nunca falla. No podemos perder esta batalla, porque esta batalla es de vida o muerte. Pero es peligroso que bajes la guardia. Cuando llegó el día de la pelea, luego de 3 meses, mi mejor amigo, su pelea subió primero. Y a él se le olvidó tener la guardia arriba. ¿Y saben una cosa? Perdió la batalla. La segunda pelea era la mía. Y yo aprendí de su experiencia. Y el entrenador me miró a los ojos y me dijo, Freddy, la guardia arriba, todo el tiempo. ¿Y sabes qué? Que en el combate tuve la guardia arriba todo el tiempo. Y alcancé la victoria. Alcancé el trofeo. Y hoy Jesús te dice, mantén la guardia arriba. Porque sabemos que solamente así tú y yo podemos ser victoriosos y nos espera la corona de la vida en símbolo de victoria que el Señor nos va a dar. Es que vemos, hermano, que no podemos perder esta batalla. Tal vez haya alguien en esta hora angustiado, tal vez hay alguien deprimido que nos está escuchando, tal vez hay alguien desesperado que se siente solo o sola, que emocionalmente se ha afectado. Yo quiero decirte que sigas confiando en Jesús, que no te rindas. Si estás así, puedes coger tu teléfono, llama al pastor de la iglesia, llama a los ancianos, llama a algún hermano que tú entiendas y pídele que ore por ti. Tal vez haya alguien que tiene los brazos cansados, como Moisés, aquella vez que el pueblo tuvo que batallar con Abimelech, que cuando Moisés bajaba los brazos, Abimelech prevalecía, pero cuando Moisés mantuvo los brazos arriba, Dios le dio la victoria al pueblo. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo.
Dios nos sacará victoriosos de esta crisis, mis hermanos, porque Él lo ha prometido. Dios te bendiga, sigamos adelante, no te desanimes, confía en Jesús en todo momento. Sigamos enfocados en la unidad de nuestra iglesia, que es importante. Hoy necesitamos como iglesia estar más unidos que nunca, porque Jesús viene. Como iglesia sigamos, y al final de esta batalla el Señor nos dará la corona de vida. Que Dios te bendiga, es mi deseo y mi oración. Oremos. Querido Dios y Padre bueno, gracias te damos, Padre, en esta hora por tus magníficas promesas. Gracias porque en esta batalla tú nos has prometido que saldremos más que victoriosos. Bendice cada hogar, cada hermano que sea sintonizado con nosotros. Permite que la paz de Cristo sea con ellos y que al final de esta experiencia cantemos victoria. Guárdanos del mal, en el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Dios te bendiga.